Bueno amigos, una pequeña reflexión sobre el tema de las redes sociales y el poder que están manifestando y que van a tener a partir de ahora en cualquier conflicto, como por ejemplo el de Ucrania. Fijaros en una cosa, hasta ahora las redes sociales nunca habían tenido un papel, digamos, pues de alguna manera notorio, más allá de alguna anécdota, alguna opinión, etcétera, etcétera. Siempre minoritario. Pero estamos en unos tiempos que eso ha cambiado. Y podremos decir, bueno, pero es que las redes sociales, y lo hemos visto en la pandemia del COVID, han añadido mucha confusión, informaciones cruzadas. De alguna manera es como que se hubieran desprestigiado. Y bien, podemos ver que ese es el interés que tienen grandes medios de comunicación que están de caída libre. Estamos hablando de prensa escrita, estamos hablando de televisión y estamos hablando de radio, que se sobreviven gracias a las dos dimensiones, es decir, dos dimensiones digo porque las redes sociales incorporan, digamos, esa tercera dimensión que sería el de las comunicaciones, los feedbacks de los que nos escuchan, cosa que en las televisiones, bueno, algunas están incorporando ahora el tema del chat, pero no es lo mismo, porque todas las noticias se preparan, digamos, en una redacción, los contenidos, etcétera, se lanzan y te gustan o no te gusten. Es decir, si es una televisión pública o radio pública, suelta su speech con el beneplácito del poder de turno, o la comisión de poderosos de turno, y dan el visto bueno y santas pascuas. ¿Qué ocurre? Pues que en una red social eso no es así. Te debes a tu público. Tienes que de alguna manera mantener una línea de coherencia, porque si no te abandonan, sobre todo en temáticas políticas o en temáticas de conflictos o en temáticas de cualquier tema, vamos, realmente tecnológico o de lo que sea. ¿Por qué? Porque si a tu público no le ayudas con tus reflexiones, entonces dislike, se desuscriben y se van a otro sitio. Es decir, es la ley, un poquito podemos decir de la selva, pero también es la ley natural. Es decir, o estás a la altura o desapareces. Cosa que en el mundo, digamos, de los medios de comunicación tradicionales, pues sobreviven en base a hacer un servicio al que les aporta un dinero, que normalmente, pues sabemos todos que no es el ciudadano de forma directa, no es el usuario que los escucha, sino que es por medio de un intermediario que se llama Estado, a través de unos impuestos a los ciudadanos. Entonces, al final, el Estado es un gran, digamos, generador de recursos extractivos de toda, digamos, sí, también da unos servicios, evidentemente, no vamos a entrar en eso ahora, pero sí que estos medios de comunicación que no se la tienen, digamos, que ganar el día a día con el ciudadano, sino que, hombre, los que venden, sí, prensa, por ejemplo, pero ¿qué está pasando con la prensa escrita? Está cayendo en picado. Sí, le echan la culpa a que ahora la prefieren en digital. Pues no, yo creo que no, porque los medios de comunicación escritos tradicionales que se han pasado a digital tampoco tienen tantos suscriptores, realmente. Eso hay que ver cuando compiten en algunas noticias, pues ahora cuando estamos viendo con lo de Ucrania, ¿no? Ves en el canal de YouTube el número de visualizaciones y muchos de estos canales tienen bastante menos que otros que han nacido al albor de YouTube. Por tanto, amigos, estamos en un cambio de lo que es el sistema de información y comunicación. Y podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir a partir de ahora las personas teniendo que manejar tantísimas fuentes de información? Bueno, en ese punto es donde está apareciendo también, pues personas, pues como yo y como tantísimos otros, yo soy el último que ha llegado realmente, pues que de alguna manera hacemos esa función, en la medida de lo posible, de buscarle sentido a un determinado nicho de información que es una locura. Entonces, en este caso, pues con el conflicto de Ucrania estamos tratando de buscar esa verdad ulterior, que, ojo, nos podemos equivocar, evidentemente, no tenemos la bola de cristal, no sabemos lo que va a pasar, pero sí que estamos construyendo un relato que tiene sentido con el pasado, con el presente, hasta la fecha, y que, pues, tiene muchas posibilidades. Que evidentemente hay elementos que se nos han escapado y los descubrimos, los vamos a modificar y vamos a reconstruir en la medida posible. Es método científico. Aquí no queremos desapasionadamente solamente que se resuelva el conflicto. Esa es la única realidad. Que no tengamos gente muriendo innecesariamente, como vamos a ver ahora en un vídeo siguiente,
que vamos a hablar del error de mandar armamento a Ucrania. Pero eso lo vamos a tratar en el vídeo anterior. Entonces, a lo que iba. Este medio de comunicación, que son las redes sociales, que a tanta gente le puede molestar, sobre todo pues, gente que ya está en los sectores audiovisuales clásicos, porque, bueno, siempre es una amenaza, porque es un cambio, digamos, generacional, es un cambio de estilo, y es un cambio de modus vivendi, pues es lo que es, y ha venido para quedarse y tiene una fuerza increíble. Y os voy a... porque estaba haciendo la reflexión siguiente, digo, vamos a ver, igual que la Wikipedia cuando apareció tal día como el 15 de enero del año 2001, la Wikipedia, fijaros, que era una enciclopedia, y es una enciclopedia, que es la más utilizada en el mundo, en fin, todos la hemos utilizado varias veces al día incluso, es colaborativa totalmente, es gratuita y colaborativa. Fijaros, explota el altruismo de la gente por introducir términos sin recibir nada a cambio y solamente por el placer de aportar a un proyecto mundial común. Bueno, pues eso tiene una fuerza increíble, nadie lo podía sospechar. De hecho, la enciclopedia que quería ser la líder digital, que era la enciclopedia Encarta de Microsoft en los años 90, pues se arruinó. Tuvo que abandonar, lo intentó varias veces, era de pago, evidentemente, y no pudo competir. ¿Por qué? Llegó un momento que la tasa de crecimiento de contenidos que aportaba Wikipedia era, bueno, varios órdenes de magnitud superior. No pudo competir contra eso. Y diréis, hombre, pero es más perfecta la Encarta. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Pero es que la otra es global, gratuita y tiene el Pareto, Tiene un 80% de suficiencia en cuanto a que me resuelve, ¿vale? No será perfectísima, pero es suficiente para yo saber, pues, de cualquier cosa, ¿vale? Entonces, igual que pasó con la Wikipedia, está pasando ahora con las redes sociales. Imaginaos los servicios de inteligencia, gente altamente cualificada con un montón de información que tiene de las redes sociales, de los medios de comunicación, que comparten con otros países, analistas, etc. Y ahora imaginaros personas anónimas como nosotros, que tenemos acceso a un montón de información y que de repente, viendo imágenes, me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, al caso concreto de Ucrania, ¿no? Nos están contando una versión, la versión, digamos, lo que os contaba en el otro vídeo del otro día, ¿no? Estamos en el 95% de las noticias del bando en el que estamos. En este caso, como estamos en el bando Europa, bando OTAN, pues tenemos el 95% de noticias pro-OTAN. Es demasiado evidente, Entonces, ¿qué ocurre? Si estuviéramos en el lado ruso, estaríamos con un 95% del lado ruso. Bueno, ahora a lo mejor ya 98%.